Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más, leyendo Bienvenidos a la librería Hyunam Dong. Siendo esta la quinta transmisión, así que gracias si me has estado acompañando a lo largo de esta lectura. Si te gustaría comenzar la lectura desde el inicio, aquí abajito en la descripción tienes las ligas hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal, incluido este libro que lo encuentras en la página que dice 2026 a un lado de estos otros vecinos. O igual, si solo quieres tener algo de fondo, pues eres bienvenido, bienvenida a quedarte y a escuchar de esta bella historia. También comentarles, hace un par de directos les había comentado que no había estado teniendo buenos días y supuse que sería un tanto irresponsable o insensible de mi parte el decirles que de hecho ya me encuentro mejor. Ya ha sido una semana mucho más tranquila y en gran parte por estas lecturas y por la comunidad que conforma a este canal. Así que pues quiero dar un saludo a Valdir, que está comentando en cada uno de los videos, a Fernanda, a Giomara, que nos acompañan en estas, que nos acompañan en estas lecturas y nos han acompañado en otras lecturas. También a mi colega Adelaida, que en algún momento nos vamos a conectar, vamos a hacer un podcast, ya por fin nos vamos a conocer. Y que ojalá eventualmente ella también pueda encontrar esta lectura. Pero sin más por el momento, sin más plétora, vamos a comenzar. Bienvenidos a la librería Hyunam Dong. Vamos a estar leyendo el capítulo 20, que se titula Encontrando su lugar. Vamos a ello. Como cualquier otro día, Jung-Soo estaba ocupada tejiendo una bufanda. Minchol contemplaba sus manos atareadas desde el otro lado de la mesa con la barbilla apoyada en la mano, como si contemplara la vastedad del océano. A su lado, Jeong-Yu seguía distraída la conversación mientras leía lo que había escrito en su libreta. «Imo, ¿tejer es interesante?» «Claro, pero lo hago por la sensación de satisfacción». «¿Sensación de satisfacción?» «El orgullo de terminar algo. Si buscara divertirme, jugaría a los videojuegos. Me encantaban los videojuegos cuando era más joven. ¿Eres bueno jugando?» «Más o menos». Ante la indiferencia de Minchol, Jung-Soo se detuvo y levantó la vista. «¡Ah, tú!» Tal es el desconocimiento de lo que es la tortura de una vida carente de satisfacción. El vacío de trabajar hasta la extenuación. No queda nada. Una vida de agotamiento. Ante su tono teatral, Minchol se echó a reír. Ella se rió entre dientes antes de volver a su estado habitual. «Trabajé tan duro, tan intensamente, pero al final del día el tiempo solo había pasado. Odiaba ese sentimiento. Espero que nunca lo vivas. En lugar de eso, busca la satisfacción». «Vale». Jong-Yu escuchaba a medias sus bromas mientras organizaba las reflexiones que había puesto por escrito durante los últimos días. Había estado pensando qué significaba que la librería encontrara su lugar. Cuando su mente se quedaba en blanco, ponía en práctica lo que siempre hacía al escribir: buscar la definición. Esto fue lo que se le ocurrió: establecerse en un lugar, encontrar estabilidad en la vida. Estabilidad en la vida. Sí, para tener estabilidad es necesario que la librería sea capaz de proveer el pan, pensó. Sin embargo, odiaba la idea de equiparar la estabilidad con el dinero contante y sonante. ¿Qué pasaría si cambiara un poco su forma de pensar? Para encontrar estabilidad, primero necesitaba llegar a más clientes. Sus pensamientos se dirigieron a los vecinos del barrio. Si bien tenía varios clientes habituales, la mayoría solo habían ido por curiosidad cuando la librería abrió sus puertas por primera vez. Asimismo, había oído muchas quejas sobre lo difícil que era ser un lector constante. Solo tras abrir la librería se dio cuenta de lo difícil que era para la gente recuperar el hábito de la lectura, en especial para aquellos que no habían leído en mucho tiempo. Decirles, los libros son fantásticos, deberías leerlos, no era de ninguna ayuda. En cambio, quería acercarles la librería como espacio, quería poner más espacio a disposición de más personas. Después de haber tomado una decisión, la tarea inmediata que se le presentaba era limpiar el área contigua al café, la que habían estado utilizando como almacén. En medio de sus tareas habituales, Min-Jun y Jong-Yu fueron despejándola poco a poco. Para los artículos que aún tenían algún uso, buscaron un nuevo propósito en otras partes de la librería.
La nueva área recibió el nombre de la habitación del club de lectura. Planeaba reclutar de manera activa a más miembros para formar 3 clubes de lectura, por el momento llamados simplemente Clubes de Lectura 1, 2 y 3. El nombramiento podía dejarse en manos de los miembros más adelante. Al día siguiente publicaría el anuncio online a través del blog e Instagram, así como en los carteles de la librería. Ya había nombrado a los anfitriones de los clubes de lectura: Wushik, la madre de Minchol, y Sang-Soo, un cliente habitual que leía más incluso que Jong-Yu. Una vez que hubo dado los toques finales a la publicación del anuncio, Jong-Yu finalmente alzó la vista a los otros dos. Como había pasado todo el día enterrada en su libreta, el movimiento repentino hizo que le devolvieran la mirada. ¿Puedo robarles un poco de su tiempo?, les preguntó. Los condujo hasta el centro de la habitación del club de lectura y explicó sus planes para amueblar el espacio. Aquí celebramos reuniones del club de lectura y los fines de semana también organizamos charlas sobre libros. Donde están ahora ustedes habrá una mesa grande. 10 sillas deberían ser suficientes. Y supongo que necesitaremos un aparato de aire acondicionado, aunque no puedo decidirme sobre el color de las paredes. ¿Qué piensan? Siguiendo las instrucciones de Jong-Yu, los dos caminaron por la habitación para tener una idea del espacio. Era pequeño pero acogedor. Ella tenía razón. La gran mesa y la silla solo llenarían la habitación. Sin embargo, el espacio no parecía estrecho. Pequeño pero no claustrofóbico. La cantidad justa de sitio para que las personas se prestasen atención unas a otras. No hay ventanas, pero con la puerta que da al patio trasero no debía resultar sofocante. Supongo que unos cuantos cuadros bonitos en la pared quedarían bien. Espero que la gente esté ansiosa por reunirse a los clubes de lectura, aunque sea por disfrutar de este espacio. ¿Creen que será posible?, murmuró Jong-Yu mientras se paseaba por la habitación. Yo creo que sí, dijo Jung-Soo al tiempo que daba un suave golpe a la pared. Yo estaba emocionada la primera vez que vine a la librería. Jong-Yu se volvió hacia ella. Buscando el mejor lugar visité casi todos los establecimientos del barrio, desde las grandes franquicias hasta los cafés microscópicos. Ese es el sitio que más me gustó, así que me puse cómoda. La música me encanta, no está demasiado fuerte. También adoro la iluminación, y el hecho de que nadie me haya prestado mucha atención. El ambiente confortable me hizo volver una y otra vez. Cuando me tomo un respiro de mi labor y levanto la vista, me siento tranquila. Además, noto una sensación de seguridad al estar rodeada de libros. Con el rabillo del ojo, Jong-Yu vio que Minchol salía al patio trasero. ¿Sensación de seguridad? Yo tampoco esperaba sentirme de ese modo. Es la comodidad de saber que, mientras sea educada, nadie pasará por encima de mí. Era justo lo que necesitaba en aquel momento, y por eso he seguido viniendo. Incluso cuando no venga a leer, me he convertido parte del mobiliario. Jong-Yu recordó que Jung-Soo le había preguntado con qué frecuencia necesitaba pedir un café para no ser una molestia en la librería. Ahora entendía que había hecho todo lo posible por ser educada. ¿Era porque pensaba que los buenos modales eran la forma óptima de obtener la mayor libertad sin molestar a los demás? La mirada de Jong-Yu siguió a Jung-Soo mientras caminaba por la habitación. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Minchol regresó. «Creo que estaría bien dejar esa pared de color gris», dijo. Jung-Soo murmuró que estaba de acuerdo. «Sí, quise simplemente retocar la pintura donde hay marcas de desgaste. ¿Es suficiente para que el espacio parezca atractivo? Pon mayor énfasis en la iluminación, como la de la zona principal», dijo Jung-Soo, con lo que resolvía el problema de una tacada. Cuando volvió a su asiento, Jong-Yu añadió paredes grises a sus notas. La preparación para los clubes de lectura iba por un buen camino, y a partir del mes siguiente planeaba proyectar películas un jueves cada 15 días junto con las noches en que abrieran. Hacer malabares con el aumento de eventos nocturnos no sería fácil, pero decidió intentarlo. Ya se plantearía cuánto tiempo podría seguir el ritmo más adelante. Mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal ya era difícil, pero para entonces también debía añadir la obtención de beneficios a la ecuación. En los últimos 2 años, Jong-Yu había visto cerrar una a una distintas librerías independientes. Algunas se desvanecían tras una carrera tranquila, mientras que otras se cerraban de un día para el otro. Entre ellas había librerías que habían cerrado cuando se las acabaron los fondos, mientras que otras lograban ganarse la vida a duras penas, pero carecían de la resistencia para operar con la misma intensidad a largo plazo.
Dado que también había varios nombres reconocidos entre dichas librerías, parecía que administrar solo con adrenalina y organizar numerosos eventos no era suficiente para obtener ingresos. Regentar una librería independiente era como vagar por una extensión de tierra sin caminos marcados. No había un modelo de negocio infalible. Los dueños de las librerías vivían al día, con dudas acerca de hacer planes a largo plazo. Era por eso por lo que Jong-Yu le había dicho a Min-Jun que su trabajo podría terminarse al cabo de 2 años. En aquel momento, como en ese, no tenía ni idea de hacia dónde se dirigía la librería. A pesar del sombrío panorama, continuaron apareciendo librerías independientes en los barrios. Un pensamiento cruzó por su mente. Quizá el modelo de negocio de una librería independiente estaba basado en sueños, sin importar si se trataba de sueños del pasado o del futuro. Quienes abrían una librería probablemente habían soñado con hacerlo en algún momento de su vida. Y cuando despertaron del sueño 1 o 2 años después, cerrarían ese capítulo. A medida que surgían más y más librerías, también crecía el número de soñadores. Las librerías que tenían 10 o 20 años eran raras, pero 10, 20 años después, todavía existirían librerías independientes. Tal vez sea casi imposible que una librería independiente encuentre su lugar en nuestro país, pensó Jong-Yu. Si era así, cualquier idea que tuviera estaba destinada a fracasar. No, se corrigió. Las excepciones existían en todos los ámbitos de la vida, y el acto de intentar tenía sentido. Es importante darle sentido a las cosas. Si se disfruta del proceso, aunque sea difícil, los resultados no deberían ser lo principal. Más importante aún era que en ese momento Jong-Yu disfrutaba dando lo mejor de sí misma en la librería. Y eso debería ser suficiente, ¿verdad? Hizo un alto en sus pensamientos y volvió a las tareas que le esperaban. Lo siguiente era enviar invitaciones para confirmar los oradores para los 2 ciclos de seminarios que tenía planeado ofrecer los sábados. Al ver que había un interés creciente en la escritura, pensaba que los 2 ciclos podrían cubrir distintos aspectos de la misma. Ya había decidido acercarse a los autores Lee Areum y Hyun Seung-woo para llevar a cabo un seminario cada uno. Escribió los correos y luego los envió. «Eso es todo», murmuró. Como si hubiese estado esperando ese momento, Mincho la miró. Ella cerró el ordenador y dijo: «Perdón por parecer tan ocupada». Minchol negó con la cabeza. Ella sonrió. «¿Estás de vacaciones? ¿Tienes planes?» «Lo normal. Ir a clases de repaso, volver a casa, bañarme y vuelta a empezar. Comer, baño, sueño». «¿No hay nada en particular que te interese?» Jong-Yu pensaba que ya sabía la respuesta. No era como si a ella misma le hubiese ocurrido algo interesante cuando iba al instituto. Recordaba aquellos días con un sentimiento similar a la indigestión. «Nada. Ah, ya veo». «¿Pero de verdad todo el mundo necesita algo interesante? ¿Por qué no puedo llevar una vida mundana?» «Bueno, es cierto que obligarte a encontrar algo sería duro», musitó Jong-Yu. «Mi madre es igual. No entiendo por qué ven una vida mundana como algo malo. A veces preferiría que me obligara a estudiar en vez de intentar buscarme algo interesante. ¿Acaso la vida no va de transitar a través de los movimientos de la vida misma? Vivimos porque nacemos». Jong-Yu no respondió de inmediato. En lugar de eso, primero recorrió la librería con la mirada para intentar asegurarse de que no había más clientes que necesitaran ayuda, antes de centrarse de nuevo en el niño que acababa de llegar a la conclusión de que la vida no era nada espectacular. «No te falta razón, pero tener algo que te interese te ayuda a respirar». Jung-soo, que estaba al lado de Minchol, asintió en señal de aprobación. Una arruga cruzó la frente de Minchol. «¿A respirar?» «Sí, despeja las vías respiratorias, y cuando eso pasa, la vida parece mucho más tolerable». Minchol daba la impresión de estar sumido en un pensamiento profundo. A Jong-Yu se le ocurrió que ella nunca había adoptado una expresión semejante a la edad de Minchol. Había sido una niña simple. Como él, pasaba todo su tiempo entre su casa y la escuela, pero ella siempre estaba preocupándose por los estudios. No, por la competencia y por su futuro. Como odiaba preocuparse por los estudios, trabajaba aún más. Como odiaba la competencia, se obsesionó con ser la mejor. Como odiaba estresarse por su futuro, pasó la mayor parte del tiempo viviendo para su futuro. Al ver al chico que tenía delante, Jong-Yu sintió celos, pero al mismo tiempo se sentía feliz por él. Minchol no le entendía aún, pero ella pensaba que estaba viviendo bien su vida.
Fatiga, monotonía, vacío, desesperanza. Una vez que caes en cualquiera de ellos, es difícil salir. Es como caer a un pozo y acurrucarte en el fondo. Te sientes como si fueras la persona más innecesaria del mundo, la única que sufre. Con los ojos fijos en el ovillo de lana, Jung-Soo exhaló un suspiro profundo por la nariz. Durante un momento, Jong-Yu solo miró las manos de la mujer. «Por eso leo», dijo, y se le suavizó la expresión. «Lo siento, ¿es aburrido cuando hablo de libros?» «Para nada», respondió Minchol. «Si hay algo que he aprendido de la lectura es que todos los escritores alguna vez estuvieron ahí, en el fondo del pozo. Solo algunos lograron salir. Pero todos dicen lo mismo. Terminaré dentro de nuevo». «Entonces, ¿por qué tenemos que escuchar sus historias? Si cayeron y caerán de nuevo». Minchol parecía preocupado. Muy fácil. Saber que no estamos solos en la miseria nos da fuerzas. Es como si creyera que soy la única alma miserable, pero de pronto pienso, estamos todos igual. El dolor continúa, pero de algún modo resulta más ligero. ¿Ha existido una sola persona que no haya caído en el pozo al menos una vez en la vida? Lo he pensado y mi respuesta es no. Minchol le escuchaba con expresión solemne. Ella sonrió. Y luego me digo, es hora de salir de este letargo. Y en lugar de acurrucarme en el fondo de mi pozo, estiro los brazos y las piernas y me levanto. Oye, este pozo no es tan profundo como suponía. Me río porque he vivido todo ese tiempo en oscuridad. Luego, 35 grados a mi derecha, una leve brisa me acaricia el rostro. En ese momento agradezco muchísimo estar viva. El viento me sienta bien. No estoy seguro de entenderte, lo siento. La arruga en la frente de Minchol se volvía más profunda mientras parpadeaba confundido. Es culpa mía. Estaba hablando para mí misma. Jong-Yu, ¿sí? ¿Todo eso guarda relación con lo que decías de poder respirar? Sí. ¿Cómo? El viento. El viento. Ella sintió sonriendo. A veces pienso en la suerte que tengo de poder disfrutar del viento. Cuando sopla la brisa de la tarde, le agradezco que me devuelva el aire y me permita respirar mejor. Dicen que en el infierno no hay viento, así que me siento bendecida, porque donde estoy ahora no será el infierno. Si me veo capaz de capturar un momento como este todos los días, seré lo bastante fuerte para seguir adelante. Los humanos somos complejos, pero a veces podemos ser muy simples. Podemos contentarnos con tener algo de tiempo, ya sean 10 minutos o una hora, en el que sentir, estoy tan feliz de estar viva, tan feliz de poder aprovechar y disfrutar este momento. Claro, murmuró Jung-Soo. Minchol le lanzó una mirada antes de devolver aquel rostro solemne hacia Jong-Yu. Ya veo. ¿Mi madre también cree que necesito tener un momento como ese? Bueno, no sé lo que cree tu madre. Entonces, Imo, ¿tú qué crees? ¿Yo? Sí. Bueno. Jong-Yu le dedicó una sonrisa radiante. Creo que es bueno intentar salir de ese pozo oscuro. Nadie sabe qué es lo que va a pasar después. ¿Por qué no intentarlo una vez? ¿No sientes curiosidad? ¿No quieres saber qué puede pasar después de salir de él? Y ahora vamos a leer el capítulo 21, que se titula Quería decir que no. Esos días llegaba a casa alrededor de las 6 de la tarde. Para cuando Seung-Woo terminaba de ducharse, preparaba la cena, comer, descansar y lavar los platos. El reloj ya había dado las 8. Era entonces cuando se convertía en una persona totalmente distinta. Mientras se quitaba el uniforme de empleado corriente de empresa, era como si también dejara de lado las responsabilidades del cargo. Borrara los pensamientos y las acciones preprogramados y se deshiciera de la fachada de indiferencia. A partir de ese momento, cada segundo le pertenecía por completo. El tiempo era real.
En los últimos años, las horas antes de acostarse era cuando podía ser él mismo de verdad, sumergiéndose profundamente en algo que cautivaba su interés, la lengua coreana. Había pasado los últimos 10 años inmerso en los lenguajes de programación, pero ya no era programador. En ese momento tan solo era otro empleado común y corriente de la empresa, que entraba y salía obediente de la oficina todos los días. Sumergirse en el idioma coreano era agotador, pero divertido. Disfrutaba de tener algo en lo que concentrarse de todo corazón, dedicándose a estudiar lo que le gustaba. La energía que gastaba en el trabajo la recuperaba en casa. Incluso había iniciado un blog para compartir lo que había aprendido. Una vez que tuvo más confianza, empezó a aplicar sus conocimientos para examinar los escritos de otras personas. Poco a poco fue teniendo más seguidores, y comenzó a verse a sí mismo como un bloguero. Empleado de empresa de día, bloguero de noche. Habían pasado 5 años ya desde que había adaptado esa doble identidad. Seung-woo nunca dejaba de sorprenderse de cómo sus seguidores, que ni siquiera conocían su rostro, lo apoyaban de manera incondicional dejando comentarios en su blog, promocionando su libro y compartiendo sus publicaciones. Con generosidad dedicaban tiempo a alguien a quien no conocían. Parecía que la gente tenía una impresión favorable de él porque estaba aprendiendo por su cuenta acerca de la lengua coreana, escribiendo por iniciativa propia y compartiendo sus conocimientos en el blog sin esperar nada a cambio. Algunos le decían que se sentían motivados por su actitud ante la vida. Se sorprendió dado que nunca había mencionado nada sobre su vida privada. ¿Es la palabra escrita un reflejo de la vida del escritor? Recordó la pregunta de Jong-yu. ¿Cuánto se parece usted a su escritura? El rostro de Jong-yu flotó de nuevo ante él, pero esta vez lo dejó estar sin más. Varias veces se había puesto nervioso por el modo en que había permanecido clara en su mente mucho después de la presentación del libro. No tenía idea de qué había en ella para que no pudiera dejar de recordarla. ¿Era el brillo en sus ojos al mirarlo? ¿La tranquilidad de sus palabras? ¿O era la melancolía de sus escritos, lo que contrastaba con su actitud viva y alegre? Había leído el blog de la librería antes de conocerla. ¿Era la forma en que su inteligencia brillaba cuando hablaba? ¿Su humor y su ingenio? Quizá fuera todo. Si la dejaba ahí sin más cada vez que se le aparecía su rostro, seguramente en algún momento dejaría de pensar en ella. Después de todo, no había ninguna razón para que volvieran a encontrarse. No obstante, hace unos días había recibido un correo electrónico de su parte. Su reacción inmediata había sido responderle con un rechazo cortés, pero hasta ese momento aún no había hecho clic en el botón de enviar. Desde la perspectiva del remitente, probablemente era inaceptable no haber recibido contestación al cabo de una semana entera. Seung-woo sintió que ya no podía posponer la respuesta más tiempo. Abrió el correo electrónico y volvió a leerlo. Apreciado señor Hyun Seung-woo, soy Lee Jeong-yu, de la librería Hyunam-dong. No se ha olvidado de mí, ¿verdad? Emoji de carita feliz. Tenemos a muchos clientes que preguntan por su libro. Una vez más, gracias por escribir un libro tan bueno. Me gustaría saber si estaría usted interesado en dirigir unos seminarios sobre escritura. Estamos proyectando una serie de seminarios de 2 horas cada sábado durante 8 semanas. Si está usted de acuerdo, creo que podría llamarse ¿Cómo editar oraciones? Esos seminarios no están destinados a enseñar a escribir, sino a editar. Estaba pensando que podría utilizar su libro como parte del material. ¿Qué le parece? Ya que Cómo escribir bien está redactado en 16 capítulos, tal vez podría estudiar 2 capítulos por sesión. De este modo no tendría que hacer mucho trabajo extra. Me encantaría saber qué opina al respecto. ¿Está disponible los sábados? Sería más cortés por mi parte hacerle una llamada, pero he pensado que solo sería presionarlo más, así que he decidido escribirle. Lo llamaré cuando reciba su respuesta. Espero tener pronto noticias suyas. Atentamente, Lee Jeong-yu. Era un correo sencillo, pero lo leyó una y otra vez. Cada una de ellas le resultó fácil escribir en su mente la respuesta más adecuada. Lo siento, no creo que tenga la experiencia suficiente para dirigir seminarios. Gracias por la invitación, pero debo declinarla. Que pase un buen día. El problema era que no se atrevía a escribirlo. Levantó las manos como si se preparara mentalmente para una tarea desafiante y colocó los dedos sobre el teclado. El siguiente paso fue escribir algunas frases. Lo siento. Quería decir que no. O mejor dicho, debía decir que no.
Desde el lanzamiento del libro había estado haciendo presentaciones casi todas las semanas. Su editor le había dicho en un tono que claramente significaba deberías estar contento, que era raro que un escritor novel recibiera tantas invitaciones a presentar libros, sobre todo con su primer trabajo. Sin embargo, no había forma de que Zhen-Wu levantara el ánimo. Parecía que en cada charla se le iba el día entero, después de lo cual pasaba aún más tiempo tratando de recordar si había dicho algo fuera de lugar. Para entonces, ya era hora de preocuparse por la presentación siguiente, por no mencionar las horas que pasaba respondiendo a las frecuentes llamadas de su editor y las solicitudes de entrevistas para periódicos. En otras palabras, publicar un libro le había costado a Zhen-Wu una parte importante de su tiempo personal. Y con todo, ya no tenía tiempo para las cosas que de verdad quería hacer. Estaba desesperado por volver a la vida de antes del libro, simple como la aritmética de primer grado. Por eso no podía ni debía aceptar encargarse de los seminarios. ¿Cómo iba a dirigir seminarios? Es más, no se trataba de un evento único, sino de un compromiso de 8 semanas. Lo correcto era rechazar la propuesta. Se aferró a esa determinación, listo para presionar la tecla Y de yo con el dedo índice, pero se detuvo de pronto. Lo atravesó una oleada de curiosidad. El nerviosismo que se había apoderado de él durante las últimas semanas disminuyó y solo le quedó la curiosidad. En realidad, ¿qué había en Young-Yu que había roto el equilibrio de su vida? Hacía largo tiempo que Zhen-Wu no se sentía de ese modo, con una punzada en el pecho cada vez que pensaba en ella. Era un sentimiento que había olvidado hacía mucho, un sentimiento que pensaba que nunca volvería a experimentar. ¿Debía hacer caso a su corazón? Él no solía huir de sus sentimientos. Además era curioso, del tipo de curioso que busca respuestas. ¿Qué pasaría después de que respondiera? Lo pensaría cuando ocurriera. Una vez que hubo tomado la decisión, dejó que su corazón lo guiara y escribió 7 líneas. Querida señorita Lee Young-Yu, gracias por su propuesta. Dirigiré los seminarios. Sin embargo, solo tengo tiempo los sábados por la tarde. Que pase un buen día. Sinceramente, Hyun Zhen-Wu. Sin revisar lo que había escrito, hizo clic en el botón de enviar. Y ahora vamos al capítulo 22. El sentimiento de ser aceptada. Una noche, Jung-Soo se encontró entrando en el apartamento de Young-Yu después de Jimmy. En un principio su plan era regresar a casa una vez que hubiera terminado de tejer, pero antes de que se diera cuenta ya casi era hora de cerrar la librería. Acabó saliendo junto con Young-Yu y se toparon con Jimmy en la puerta. Como si fuera lo más natural, Jimmy la agarró del brazo y la arrastró a medias, al tiempo que le decía que le había encantado el labor de ganchillo y que a cambio quería hacer algo bonito por ella. A Jung-Soo le gustó el apartamento de Young-Yu al instante. Con solo un escritorio como pieza central, la sala de estar resultaba algo vacía, pero la tranquilidad que emanaba del minimalismo lo compensaba con creces. La casa de Young-Yu parecía una extensión de ella, algo solitaria, pero también una presencia tranquilizadora. En lugar de las luces del techo, Young-Yu encendió una de las lámparas de pie mientras Jimmy gruñía negando con la cabeza. ¡Qué oscuro! ¡Está demasiado oscuro! Me encanta tu casa, comentó Jung-Soo cuando salía del baño después de lavarse las manos. No es necesario que seas tan educada. No puedo creer que exista una casa como esta. Jimmy levantó la voz por encima del sonido del agua mientras se lavaba las manos. No es por educación. De verdad creo que es perfecta para meditar y hacer punto. Justo aquí, frente a la pared. Las dos eonies se dieron la vuelta hacia el lugar donde señalaba. Era la pared al otro lado del escritorio donde normalmente se tumbaban. Está bien, ese sitio es para ti. Jung-Soo adoptó una postura contemplativa sobre el cojín que le había pasado Young-Yu. En lugar de concentrarse en su respiración, observó a las dos eonies. Estaban por completo en sintonía, como mejores amigas que a menudo salen juntas después de clase. Mientras Young-Yu sacaba los cubiertos del armario superior, Jimmy buscaba en el refrigerador aperitivos que combinaran con el alcohol y que llenaran lo suficiente. Terminó con 3 latas de cerveza de 350 mililitros, una variedad de quesos, papas de frutas deshidratadas, salmón ahumado, brotes de rábano,
y una botella de salsa que tenía un aspecto delicioso, y parecía que iría muy bien con el salmón y los brotes. Desplegó una manta y lo colocó en el suelo. Al principio Jung-Soo pensó que Jong-Yu no tenía ninguna mesita baja, pero rápidamente vio la mesa doblada junto al fregadero. «Ah, supongo que a estas eonias les gustan los picnics», se dijo. «Salud». La cerveza entraba bien. Jong-Yu agarró un pedazo de queso. Jimmy mojó una loncha de salmón en la salsa, y Jung-Soo comió chips de mandarina para acompañar la cerveza. «Delicioso», pensó Jung-Soo. Era su primer trago de alcohol desde que había renunciado al trabajo. Relajó los hombros, estiró las piernas y se apoyó en la pared mientras bebía y escuchaba la conversación. Jong-Yu y Jimmy estaban tumbadas en el suelo como dos lados de un triángulo equilátero. Jung-Soo imaginó que a veces se quedaban dormidas en esa posición. De manera ocasional se incorporaban de pronto para comer algo o dar un trago a la cerveza. La mayor parte del tiempo volvían a tumbarse, pero a veces se giraban hacia ella para hacer un brindis. Jung-Soo pensó que la cerveza sabía especialmente deliciosa ese día, y bebía con ganas. A pesar de que apenas participaba en la conversación, las dos eonies se volvían hacia ella de vez en cuando, dedicándole miradas que decían «¿Tú también lo crees, verdad?», o para pedirle su opinión. No importaba lo que dijera, ellas se sentirían satisfechas ante sus reacciones. Jung-Soo le estaba pasando tan bien que después de las 10:30 dejó de mirar el reloj. «Me lo dijo Min-jun», comentó Jimmy en voz baja. «Creo que debo serenarme». «¿Qué quieres decir?» «Necesito algo de tiempo para pensar. Entretanto dejaré de gritarle. Trataré de no discutir. No te lleves una decepción si no me oyes quejarme de que he tenido que gritarle». «¿Por qué habría de llevarme una decepción?» «Y no te preocupes tampoco. ¿De qué hay que preocuparse? Estaré bien. Eonie, definitivamente no estoy preocupada». Jung-Soo se levantó y echó un vistazo a las 2 eonies que en ese momento estaban boca arriba, mirando el techo en silencio. Caminó hasta el ventanal que daba al barrio y se maravilló por el hermoso paisaje. Una farola se alzaba con aplomo junto a la calzada, añadiendo un toque agradable al paisaje. Detrás había una hilera de casas bajas, salpicadas de luz que se filtraba desde las ventanas. Ver que se apagaban las luces que parecían al alcance de la mano, de alguna manera la hizo feliz. Absorta en el momento, no se dio cuenta de que Jong-Yu se había deslizado hacia ella en silencio. «Es bonito, ¿verdad?». Su tono era amistoso, como siempre. «Sí, lo es», respondió Jung-Soo con suavidad. La envolvió un sentimiento muy curioso, el sentimiento de ser aceptada. Recordó con fuerza el momento en que había entrado por primera vez en la librería Hyunam-dong. ¿Por qué? Que el mismo sentimiento, ese bonito sentimiento, hubiese vuelto a ella, allí, en el apartamento de Jong-Yu, era a un tiempo triste e inesperado, una melancolía hermosa. Finalmente se percató del quid de la cuestión. «¿Cuándo comenzaste a meditar? ¿Fue hace mucho?». Las dos removieron sus recuerdos y se dieron la vuelta. Jimmy estaba juntando las sobras en un solo plato para llevarse los platos vacíos. Cuando Jung-Soo no respondió, Jimmy la miró con la pila en las manos. «Siento curiosidad acerca de por qué medita la gente». Hizo una pausa. «Si ayuda, yo también quisiera intentarlo». Y ahora vamos al capítulo número 23. La habilidad de dominar la ira. Para explicar por qué había empezado a meditar, Jung-Soo necesitaba empezar con los motivos que le habían llevado a renunciar a su empleo. «Dejé el trabajo porque estaba enfadada». Apoyada contra la pared, tragó saliva y contó su historia. Había renunciado a principios de ese año, durante su 8ª primavera en el mercado laboral. Estaba frustrada por la ira sin dirección que la consumía a diario. La ira la abrumaba de pronto, ya fuera de camino al trabajo, mientras comía o delante del televisor, alimentando un deseo ardiente de destruir todo lo que se hallara en su campo de visión. Se hizo examinar en el hospital. El médico solo le dijo que tuviera cuidado con el estrés. Jung-Soo había comenzado a trabajar con un contrato a tiempo parcial y después de 8 años seguían sin ser fija. Había creído de todo corazón en la palabra del jefe de su equipo de que, si trabajaba lo suficiente, le harían un contrato fijo.
y de ese modo lo había hecho lo mejor que había podido. Trabajó tanto como los empleados fijos. Al igual que ellos, se dejaba la piel en la empresa, trabajando hasta altas horas de la noche y llevándose a casa el trabajo que no había terminado. Los empleados fijos veían sus esfuerzos y le animaban. No te costará nada obtener un ascenso. Sin embargo, nunca sucedió. El jefe de equipo le decía siempre que lo lamentaba y que la próxima vez sería la definitiva. Por aquella época me dijo algo acerca de tener una plantilla flexible y todo eso. No le presté mucha atención, pero 2 años más tarde, cuando no me hicieron fija por segunda vez, recordé lo que había dicho. Busqué en internet y encontré numerosos artículos. Lo que ellos llaman plantilla flexible es básicamente que las empresas tengan vía libre para despedir trabajadores cuando quieran. Según esos artículos, las empresas solo pueden sobrevivir a la competencia feroz que hay en el mercado si despiden trabajadores para reducir la masa salarial. Al principio pensé que era solo una parte integral de la vida. Después de todo, recuerdo que cuando era niña mi padre solía decir: las empresas deben sobrevivir para que la gente viva. Solo cuando a las empresas les vaya bien, la gente podrá vivir bien. Según esa lógica, para que las empresas sobrevivan, yo debía seguir siendo una empleada sin contrato fijo. ¿Y cómo me atreví a quejarme incluso aunque me despidieran y me echaran de la empresa? En ese momento pensé: ¿qué diablos? ¿Es así como se supone que debe ser la vida? Jung-Soo hizo una pausa para observar a las 2 eonies, que escuchaban con suma atención. Por un momento, pensó que había contado demasiado, pero el alcohol empujaba a continuar. Por suerte no había ni una pizca de aburrimiento en sus ojos. Jung-Soo se estiró hacia adelante para agarrar la cerveza y miró a las 2 eonies una a una. Ellas levantaron sus latas y brindaron. Bebió un poco de cerveza antes de proseguir. Lo sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero en ese momento no sabía muy bien qué era lo correcto, así que lo dejé pasar. Luego, hace 2 años, una amiga mía que era enfermera se fue a Australia a pasar unas vacaciones de trabajo. La enfermería es un trabajo vocacional, ¿verdad? Pero ella me dijo que había decidido irse a Australia porque odiaba su trabajo. Le pregunté por qué y me confesó que no era una empleada fija de la plantilla. El trabajo era difícil, pero con la decepción añadida de no ser fija se acabó la pasión. No había habido una sola noche en la que pudiera dormir bien durante los últimos años. Si la vida iba a ser dura de todos modos, su lógica era ir a algún lugar donde al menos hubiera un rayo de esperanza. De hecho, me dijo que hay muchos empleos temporales en el hospital, las ajumas que limpian, los ajujis del departamento de mantenimiento, los jóvenes guardias de seguridad, incluso los médicos. En ese momento me di cuenta. Toda esa tontería sobre la flexibilidad laboral era mentira. No tiene sentido afirmar que las empresas recurren a trabajadores subcontratados para puestos que podrían quedar obsoletos con el fin de facilitar su despido en el futuro. ¿Significa eso que ya no necesitaremos personal de limpieza, de mantenimiento, guardias de seguridad, enfermeras y médicos? ¿Qué es esa tontería de contratarlos por tiempo limitado porque sus empleos son inestables? Eonies, ese es mi 8º año trabajando en desarrollo de contenido. Durante los 8 años fui no permanente. ¿Tenía sentido que debido a esta fuerza laboral flexible, una empresa de creación de contenido contrate desarrolladores de contenido por tiempo limitado? Es simplemente intimidación y una forma de menospreciar nuestro valor. Las 2 eonies asintieron. Así pues, me cambié a otra empresa del sector. Me negué a quedarme en un lugar donde no iban a ascenderme. Dicho esto, en la nueva empresa me hicieron también un contrato temporal, aunque según ellos se trataba de uno fijo. Si es un trabajo temporal, llámalo de ese modo, ¿no? ¿Por qué llamarlo fijo? Es solo un juego de palabras. En la nueva empresa continuaron tentándome con lo del contrato fijo como si de un cebo se tratara. Me hacían trabajar horas extras, asistir a eventos adicionales y cargar con el trabajo de los demás, todo el tiempo diciéndome que si trabajaba lo suficiente me harían fija. Tenía que ganarme la vida, así que fingí aceptar la perorata y trabajé hasta tarde. Trabajé de más y trabajé en casa. Llegó un punto en el que comencé a odiarlo todo, pero aún así tenía que esforzarme para hacerlo, y eso me hacía estar furiosa todo el tiempo. Ser fijos no les daba derecho a delegar las tareas menores, aunque llevaban un pase de empleado personalizado colgado del cuello, mientras que Jung-Soo solo tenía un pase de acceso general.
Los fijos, igual que ella, fichaban todas las mañanas y pasaban de puntillas por delante de los jefes cuando salían de la oficina. Sin embargo, había una clara diferencia entre ellos. Jung-Soo estaba familiarizada con el conocido dicho de que los trabajadores son como piezas de repuesto de una máquina, normalmente engranajes, atrapados en una rutina que nunca cambia, se reemplazan con facilidad. No obstante, los trabajadores temporales ni siquiera tenían el derecho a ser piezas de la máquina. En el mejor de los casos eran como el aceite que ayudaba a que los engranajes girasen, una parte de partes. La empresa también los trataba como entidades separadas, eran como el agua y el aceite. Tras aquel incidente lo odié todo, el trabajo, a los humanos. ¿Saben lo que pasó? Un día el director me llamó para hablar conmigo. Había un nuevo proyecto y me dijo que lo diera todo de mí. Dijo que era el proyecto perfecto para mostrar mis habilidades y de que estaba hecha. En mi mente realmente no estaba pensando, si esto va bien, tal vez. Dicho esto, aún así trabajé muchísimo porque me gustaba tener el control absoluto sobre el proyecto. Durante 2 meses derramé sangre, sudor y lágrimas. Hacía mucho que no disfrutaba tanto del trabajo. Al final de ese periodo entregué mi trabajo al director. ¿Saben lo que hizo ese cabrón? Reemplazó mi trabajo por el de un subgerente imbécil famoso por su falta de cerebro. ¿Y saben lo que me dijo el director? Me ofreció una disculpa poco sincera y me dijo que fuera comprensiva. Me dijo, Jung-Soo, no te pueden ascender de todos modos, así que tómatelo como si estuvieras haciendo una buena acción. Era una sociedad sin escrúpulos, y los comportamientos tóxicos se filtraban a todos los niveles. Muchos colegas se mostraban amables mientras pisaban a otros para ascender, y aquellos que no pisoteaban miraban con indiferencia desde la banda. Detrás de su indiferencia había miedo, ¿y si algún día doy un paso en falso y termino como esa persona? Y para los empleados fijos, Jung-Soo era esa persona. Lo más difícil para ella era haber desarrollado un odio intenso hacia la gente. Le hervía la sangre al oír la voz del director mezclada con una amabilidad burlona, y no sentía nada más que desprecio al ver a ese subgerente idiota. Cada vez que los veía riendo y charlando en el pasillo, no podía evitar pensar, esos bastardos no son mejores que yo. Están donde están solo por una cuestión de suerte, y ahora están haciendo toda esa mierda porque les da miedo perder su trabajo. Estar tan llena de desprecio y rechazo por la gente le hacía sentirse miserable, y eso alimentaba su ira. No podía concentrarse en su trabajo. El trabajo se convirtió en una tarea pesada. Sentía hastío por todo. No me reconocía a mí misma. La ira destruyó mi cuerpo. No podía dormir a pesar de que estaba exhausta. Muchas noches me acostaba en la cama con los ojos abiertos. Pese a que tenía que ir directo a la oficina por la mañana. Así que pensé en dejarlo. En fin, era un trabajo temporal, por lo que estaba segura de que podría encontrar otro. Cuando les dije a mis amigos que tenía planeado dejarlo, me dijeron que mejor me tomara unas vacaciones. Me negué. Si se hubiese tratado de una ira que pudiera pagarse con unos días en el extranjero, no se habría materializado en primer lugar. En algún momento tendría que volver a trabajar, y la ira regresaría. No podía seguir yendo de vacaciones en verano y en invierno. Lo que necesitaba era paz en mi vida, la capacidad para controlar mi ira. Pensé en lo que podía hacer y se me ocurrió una respuesta, la meditación. Jung-Yu pensó que sabía hacia dónde se dirigía la historia. El intento de Jung-Soo de meditar era sentarse en la cafetería con una taza de café, pero como no podía hacerlo había terminado haciendo ganchillo. Tras haber descubierto el placer de crear cosas, comenzó a tejer. Los momentos intermedios en los que cerraba los ojos eran un intento de vaciar la mente. El lío de mi cabeza no desapareció con la meditación, y la ira persistió. Incluso cuando se trataba de cerrar los ojos y concentrarme en la respiración, la cara de ese director bastardo y la del subgerente imbécil, ahora gerente imbécil, seguían aflorando frente a mí. Leí en alguna parte que mantener las manos ocupadas haría que esas distracciones desaparecieran. Lo intenté. Los pensamientos no se esfumaron, pero yo tenía la sensación de que había sido así, porque mi atención estaba en otra parte. Hay 2 grandes ventajas de volver a la realidad después de un par de horas tejiendo. En primer lugar, has hecho algo, y en segundo lugar te sientes renovada. Al menos no me enfurecía mientras tejía.
Las 12 eonias le escucharon hasta el final. Luego se tumbaron de nuevo y le instaron a hacer lo mismo. Jung-Soo se recostó en paralelo a la pared. Sentía que los nubarrones negros que había en su interior se dispersaban de la misma manera que cuando estaba tejiendo. Todo se difuminó un poco por los bordes, como si hubiera cruzado a otro reino. El sueño la llamó y se le cerraron los párpados. Adormilada pensó: si puedo quedarme dormida así, es probable que me despierte de buen humor. Y ahora vamos a leer el capítulo 24. Comienzan los seminarios de escritura. Seung-woo se dirigió a la librería ataviado con un suéter grueso y cargado con una mochila al hombro. Podría haber ido en coche, pero quería recorrer a pie, al menos una vez, el trayecto desde la parada de metro hasta la librería. Lo había notado durante su visita anterior, pero recorrer la ruta a pie esta vez le proporcionó la certeza de que la librería Hyunam-dong no era un lugar con el que te tropezarías de camino a otro sitio. A menos que viviera cerca, tenías que llegar a ella de manera deliberada. ¿En qué estaba pensando Jong-yu y por qué? Cuando decidió abrir una librería en ese lugar, se preguntó. Era un barrio tranquilo. Hace apenas 10 minutos había caminado por una calle bulliciosa, pero en ese momento se sentía como un actor que se retira detrás del escenario al final de un espectáculo. Imaginó a los vecinos de aquel lugar andando con cestas de la compra en lugar de bolsas de plástico, y le pareció que las personas que se cruzaban por la calle intercambiaban gestos silenciosos de saludo, o al menos se reconocían. Quizá el encanto de la librería y lo que atraía a los clientes fuera su ubicación, en ese pintoresco barrio en el cruce entre el pasado y el presente. Tras una caminata de 25 minutos, Seung-woo llegó a la librería. Se detuvo delante del letrero colocado en el exterior. Al fin, la librería Hyunam-dong presenta una serie de seminarios de escritura. Todos los sábados aprende el arte de la escritura con Lee Ae-rum, autora de Cada día que leo, y Hyun Seung-woo, autor de Cómo escribir bien. Seung-woo aún no se había acostumbrado a su nueva identidad como autor publicado además, y sintió que se le sonrojaban las mejillas frente a las palabras del letrero. Hacía apenas unos años no habría imaginado que algún día escribiría y publicaría un libro. En efecto, nadie podía predecir el futuro. Al entrar, una vez más oyó melodiosos acordes de guitarra mientras sus ojos captaban el brillo cálido y amigable de la elegante iluminación. Aunque era su segunda visita, examinó la librería como si fuera nuevo en el lugar. En silencio, contó el número de personas que examinaban los estantes con aire tranquilo, hojeaban un libro o simplemente pasaban los dedos por las tapas. Poco a poco giró la cabeza y su mirada se fijó en un punto. En su línea de visión apareció la espalda de un cliente que estaba haciendo una compra en el mostrador. Seung-woo permaneció en silencio, esperando a que el cliente se moviera. La música melodiosa y el brillo amistoso de las luces se desvanecieron lentamente de sus sentidos. Estaba mirando donde se encontraba Jong-yu. La dueña de la librería llevaba una camiseta de cuello redondo de color verde que se había puesto debajo de un cardigan de color khaki que le llegaba hasta la cadera. Combinaba todo eso con unos vaqueros cortos y completaba el look con un cómodo par de zapatillas blancas. Sus ojos siguieron al cliente mientras salía, antes de posarse sobre Seung-woo. Una sonrisa le iluminó el rostro. Seung-woo caminó hacia ella con calma, aunque por dentro estaba desesperado por encontrar un saludo apropiado. Cuando comenzó a preguntarse si alguna vez había existido algo semejante al saludo apropiado, su cerebro pareció calmarse de nuevo. Por supuesto, su expresión permaneció inescrutable, como siempre. Jong-yu salió de detrás de la caja registradora. «Ha llegado temprano. ¿Había poco tráfico?» Seung-woo tenía una respuesta apropiada para esa pregunta. He agarrado el metro para venir, así que ha estado bien. ¿No vino en coche como la última vez? Sí, así es. Una respuesta sencilla para una pregunta sencilla. Al mirarla a los ojos se preguntó si era el motivo por el que estaba tan nervioso. Por supuesto también cabía la posibilidad, no tan insignificante, que estuviera inquieto por el seminario sin más. Como ingeniero de formación, Seung-woo rara vez tenía la necesidad de hablar frente a una multitud. Había participado en seminarios técnicos, pero lo único que tenía que hacer los oradores era hablar mientras el público escuchaba impasible.
No era necesario que las conversaciones fueran interesantes, siempre que fueran objetivas y lúcidas. ¿Bastaría para el seminario de ese día? No estaba muy seguro de qué lado de sí mismo mostraría. Es probable que solo esté haciendo el ridículo. La idea lo puso menos nervioso. Durante las siguientes horas seguramente estaría ansioso, ya fuera por ella o por la conversación. Estaba convencido de que sonaría incómodo. Parecería incómodo. Ni siquiera podía ser su yo común y corriente, y mucho menos dar lo mejor de sí. En ese caso, bien podría acabar con la codicia de querer hacerlo bien. Mientras no le preocupara cómo lo veían los demás, ya había evitado con éxito el peor de los casos. La sala a la que lo guió Jong-yu era pequeña y acogedora. Podía oír débilmente la música que se filtraba desde el área principal, lo cual invitaba mucho más que un silencio opresivo. Jong-yu encendió el ordenador y un proyector con mando a distancia. Al mismo tiempo, la pantalla que había al lado de la puerta descendió desplegándose con lentitud. Seung-woo se sentó a la mesa mientras ella buscaba el material que él le había enviado con antelación. Inclinada hacia adelante, Jong-yu presionó el teclado y le dijo que ella imprimiera el material, mientras que él era libre de dirigir los seminarios de la forma que quisiera. Si le apetecía tomar algo, podía pedirlo en el mostrador de la cafetería. Una vez que hubo terminado con los preparativos, se sentó sonriendo frente a Seung-woo. ¿Está nervioso? ¿Se le notaba en el rostro? Sí, un poco. La seminarista del curso del mediodía me ha dicho que el ambiente era mejor de lo que había esperado, comentó ella mirándole desde el otro lado de la mesa. El público ha llegado con una mente abierta y han absorbido todo lo que ella les ha dicho, concluyó con tono positivo. Es evidente que dice todo eso para tranquilizarme, pensó él. Ah, ya veo. Los participantes tenían que rellenar un cuestionario cuando se apuntaron a los seminarios. De los 8 participantes, 6 tenían un ejemplar de su libro, 2 son seguidores de su blog y 3 han leído su columna. Según mi experiencia como anfitriona en charlas y presentaciones de libros, siempre hay un mejor ambiente cuando los participantes están familiarizados con la escritura del autor. Estoy segura de que hoy no será la excepción. Si bien su ansiedad no desaparecería solo con las palabras de Jong-yu, le escuchó en silencio. Quizá fuera cosa del contraste entre Jong-yu tal como la conocía en ese momento y la que había vislumbrado en sus escritos. Su escritura era como un río tranquilo de aguas profundas, y él había pensado que quien los había redactado debía de ser alguien sereno y digno. Cuando la había conocido en persona, pensó en ella más como una hoja que como un río. Una hoja verde y sana danzando al viento, y yendo hacia donde la llevara la corriente. Donde aterrizaba, murmuraba con suavidad. Sus ojos brillaban con modales refinados y completa atención. Era ese contraste lo que despertaba su curiosidad. Una vez concluidos los preparativos, Seung-woo levantó la vista y sus miradas se cruzaron. También había sentido anteriormente que Jong-yu parecía no tener reparos en mirar a la gente a los ojos. Si había alguna incomodidad, era por parte de Seung-woo, y le correspondía a él romper el silencio. Intentó pensar en algo, pero pronto se rindió. Casi se rió de sí mismo. ¿Por qué estaba tan nervioso y rígido? Ella solo estaba allí sentada, con los ojos brillantes de la emoción. Mientras se sostenían la mirada, sus nervios parecieron desvanecerse. Ese momento en que estaban sentados frente a frente pareció adquirir un ritmo natural, y todo lo demás, su ansiedad durante las últimas semanas, su vacilación a la hora de enviar una respuesta, el nerviosismo de sus pensamientos, que se desvivían sin parar hacia ella, fue irrelevante. Su corazón se calmó y recuperó la compostura habitual. Rompiendo el contacto visual, dijo: Sinceramente dudé mucho antes de aceptar. Hacerme cargo de los seminarios, quiero decir. Jong-yu sonrió, como si ya lo hubiera adivinado. Lo imaginaba. No recibí respuestas durante algún tiempo. Así me dio miedo haberle hecho una propuesta descabellada. Cuando pensé en organizar los seminarios me vino a la mente su cara. Seung-woo se reclinó contra el respaldo de la silla. ¿Por qué pensó en mí? ¿No se lo dije? Soy fan de su trabajo, adoro su prosa. Es por eso por lo que el día del lanzamiento de su libro actué con rapidez y fui la primera en invitarlo a hacer una presentación. Jong-yu dijo todo eso muy rápido, como si estuviera recordando un incidente maravilloso. Pensé que los seminarios debería impartirlos un escritor fuerte. No me lo podía creer cuando aceptó la invitación. Me alegra ser dueña de una librería. No sabe lo feliz que me hace poder invitar a mis escritores favoritos a mi propio espacio.
Desde que era joven siempre fui tan... Jongyu sonrió con timidez ante su propio exceso de entusiasmo. Estoy hablando demasiado de mí misma. No, en absoluto. Sen-Woo negó con la cabeza. Es solo que no estoy acostumbrado a estar cara a cara con alguien que dice ser mi fan. Ah. La boca de Jongyu estaba ligeramente abierta. Me contendré. Él sonrió con suavidad. Me ha gustado el trayecto desde la estación. Es una distancia considerable. ¿Ha venido andando? Sí. Me sorprendí bastante cuando vine por primera vez. Me preguntaba por qué había elegido abrir una librería en lo más profundo de un barrio y por qué la gente venía hasta aquí. Creo que hoy he encontrado la respuesta en el trayecto. ¿Y cuál cree que puede ser el motivo? Él la miró un momento. Es como dar un paseo por las calles cuando estás en el extranjero. Miras con curiosidad a la izquierda y a derecha, te asomas antes de doblar cada esquina. La emoción de lo que no es familiar, de lo desconocido, es lo que hace que viajar sea tan atractivo. Mientras caminaba hasta aquí se me ha ocurrido que tal vez la librería Hyunam-dong fuera esa clase de destino para muchos. Jongyu dejó escapar un suave suspiro, como si le hubieran conmovido esas palabras. Siempre agradezco que la gente venga hasta aquí, teniendo en cuenta que no es un lugar de fácil acceso. Si de verdad sintieran lo que ha descrito usted, estaría absolutamente encantada. Pues así es como me he sentido. Con una sonrisa brillante y un brillo juguetón en los ojos, Jongyu se inclinó levemente hacia adelante. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué? ¿Qué hizo que aceptara venir? ¿Cómo debía responder? Aún tenía que encontrar las palabras adecuadas para describir sus sentimientos, pero al mismo tiempo odiaba mentir. Primero hizo una pausa y luego respondió. Tenía curiosidad. ¿Por qué? Por la librería. La librería. Algo de este lugar te hace querer entrar. Me produce curiosidad saber qué es. Por un momento, Jongyu reflexionó sobre sus palabras. Entonces una expresión de comprensión apareció en su rostro. ¿Era lo que había dicho Jung-Soo sobre cómo la energía de la librería la había convertido en una clienta habitual? ¿Significaba eso que la librería tenía muchas posibilidades de sobrevivir? ¿Estaba en el camino correcto? Se sintió bien. Comprobó la hora y se puso de pie. Mantendré sus palabras cerca de mi corazón. Es lo que siempre he deseado, que la librería se acercara a la gente. Gracias por el aliento. Jongyu se percató de que era hora de que llegara el mensajero. Salió y cerró la puerta detrás de ella. Sen-Woo finalmente tuvo la oportunidad de observar el espacio, pequeño y acogedor. Había tratado de ocultar la verdad con cuidado, sin recurrir a mentiras, pero recordando su respuesta. Lo que había dicho también era la verdad. Algo en la librería lo había cautivado. Le gustaba estar allí. No importaba cómo resultara el seminario más tarde. Sen-Woo pensó que ese día ya había evitado el peor escenario. Bueno, habiendo leído casi una hora, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Pana, tú que me estás escuchando, todavía no te vayas. Gracias por estarme acompañando en una narración más. Y como siempre, te invito a que le des like, que comentes qué tal te han parecido los capítulos que hemos leído el día de hoy. La verdad sí me ganó la emoción en el primer capítulo, creo que fue. También like, comentar, suscribirse si todavía no lo has hecho, para que te lleguen las notificaciones de cada vez que estemos subiendo cada una de estas narraciones. Y a compartirlo con aquellas personas que tú creas puedan serle de utilidad. De hecho, yo también ya estoy pensando en una consultante a la que creo le puede ser de ayuda este libro, así que si se da la oportunidad, creo que hoy se lo voy a recomendar. Y pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.